Buenas tardes. No sé si me oís bien, sí, porque me oigo yo bastante. Pues lo decía Silverio hace un momento y no voy a llorar, pero estoy segura de que hoy para mí ha sido el día más duro desde que estoy en política, sin ninguna duda. Y digo que no voy a llorar y no voy a llorar, pero lo tengo que intentar porque de verdad que ha sido terrible. Hay una cosa que sí ha ayudado a pasar este día y de verdad no os podéis imaginar el profundo orgullo del presidente que tenemos en el Partido Popular. De verdad que fue un orgullo escucharle esta mañana, que fue un orgullo la elegancia, la corrección, la educación, el respeto, pero también la beligerancia para defender los intereses de este país, los intereses de todos nosotros. Yo no voy a hablaros hoy de la inflación, ni voy a hablaros hoy de todas estas cosas que además os ha hablado Silverio muy bien y no vamos a repetirnos. Yo esta mañana, cuando me iba a Madrid para poner mi dedo en ese pulsador y colaborar y contribuir a que esa ley de amnistía no saliera, iba pensando, no sé si os lo habéis planteado alguna vez, ¿os habéis planteado alguna vez por qué sois del Partido Popular? ¿Por qué somos del Partido Popular? Y yo pensaba, ¿por qué eres del Partido Popular? Hombre, en el fútbol a lo mejor os lo habéis pensado con más frecuencia, ¿no? Alguien os ha dicho siempre, ¿por qué eres del Madrid? ¿Por qué eres del Barça? ¿Por qué eres... A mí concretamente, ¿por qué eres del Real Oviedo? Pero también me pregunto y analizo mucho el por qué hago las cosas, el por qué creo en las cosas, el por qué creo en las personas. Y lo pensaba porque realmente ahora mismo estamos en una campaña que, como muy bien decía Silverio, no es una campaña más. Es una campaña muy importante para el futuro de Asturias y es muy importante para el futuro de España. Y lo pensaba porque realmente decía, ¿por qué no podemos ir a una campaña electoral a hablar de gestión? Al final, hasta ahora, desde hace muchos años, afortunadamente, pues lo que se propone, lo que los partidos políticos intentamos es mostrar a los ciudadanos cuál es nuestro proyecto político, cuál es nuestra idea política, cuál es nuestra idea de la economía, de la gestión, etcétera, etcétera. Pero ahora no cabe, ahora mismo no cabe, porque tenemos que contar todo esto cuando realmente lo que estamos viviendo es una situación de incredulidad, de atonía impresionante. Yo hoy decía que hay que ser muy descerebrado para no estar preocupado por este país. Hoy hay que estar muy preocupado por lo que tenemos en nuestro entorno, por lo que está pasando en la política, por lo que están haciendo que vaya a la calle, porque se está produciendo un enfrentamiento que muchos de los que estamos aquí no habíamos vivido nunca y nunca nos habíamos planteado que esta situación se pudiera dar. Y realmente, pensando todo esto, yo decía, ¿y por qué estamos en el Partido Popular? Y yo lo tengo claro, lo tengo muy claro. La primera prioridad es que siempre digo que en esta vida lo más importante es la salud, la familia y, a continuación, la libertad. Y la libertad es algo que yo creo que es fundamental que mantengamos, que peleemos por ella y que seamos capaces de transmitir a todos estos jóvenes que vienen detrás, que no saben muy bien lo que les están contando, que no saben asimilar muy bien qué es lo que está pasando y que se creen que esto es así porque tiene que ser. Y porque además es muy guay ser de izquierdas en un momento determinado y ser progresista y ser no sé cuántas cosas que se dicen. Yo esta mañana estaba escuchando con mucha atención y me preocupaba muchísimo el odio con el que se habla en el Congreso de los Diputados. Es algo impresionante. En personas que no tienen capacidad para odiar ni para acordarse del pasado. Si analizas todo esto y dices, ¿qué les lleva a todo esto? Y estás durante una sesión y otra sesión y otra sesión más, porque el Partido Popular, porque el Partido Popular, porque el Partido Popular, y es un argumentario tan irreal, tan artificial, tan de mentira, tan impostado,
pero son capaces de teatralizar de una forma que talmente parece que vienen de la posguerra, todos. Antes de ayer hablaba un chico de Sumar, con 35 años, que era una cosa terrible. Yo estaba pensando en sus padres, yo decía, pero este chico, ¿qué tipo de trauma ha tenido en la vida? Es materialmente imposible que una persona con 35 años en el país en el que hemos vivido, en el que estamos viviendo todos, tenga esa capacidad de hablar con tanto odio desde un atril. Y eso es lo que nos estamos encontrando día a día. Y han creado un relato que todos secundan porque es de su máximo interés. Y no es por otra cosa más que porque el Partido Socialista, porque esta izquierda progresista, no va a poder gobernar si no es controlando a los ciudadanos desde sus propios pensamientos, si no es arruinando a los ciudadanos desde sus propios pensamientos, si no es convenciéndoles de que no son capaces de tirar por sí mismos en la vida, si no es convenciéndoles de que no sirven si el Partido Socialista no está detrás. Y todo esto ha venido pasando durante mucho tiempo. Esto no ha pasado de un día para otro. Esto, si nos remontamos atrás, hace unos años, cuando empezaban a pasar todas estas cosas que decíamos, este proteccionismo, no pueden hacerlo de otra forma si no es con el proteccionismo, porque no saben gestionar, porque no tienen un Estado en la cabeza, porque no saben dónde van ni a dónde quieren llevar este país, porque no tienen claro nada. Tienen claro que su verdad, la que ellos se han inventado para beneficio de muy pocos, es la que tienen que hacer creer a todos los ciudadanos. Y por eso estamos todos los días con el que ayudar al que menos tiene, porque los que más tienen. Pero ¿quién está soportando este país? ¿Pero quién está soportando este país? ¿Pero con qué tiran las ciudades? ¿Con qué tiran los municipios? ¿Con qué tiran las regiones? Con sus empresarios, con la gente que apuesta con su capital, con su patrimonio, con la gente que genera riqueza. Y esos no les interesan. No les interesan para nada y nos están llevando al límite. De hace unos años para acá, y con Teresa Rivera, que es cierto que es gracioso, pero de verdad que en algún sitio la tienen que tener pegada los ganaderos, pegada a los ganaderos, pegada a nuestra industria. Esta señora es una máquina de destruir riqueza. Es una máquina de destruir territorios y con el nuestro se ha cebado. En el año 2017 yo recuerdo a nuestra compañera Mercedes Fernández en un encuentro que tuvimos en Avilés hablando de energía. Todavía esta señora no teníamos muy claro quién era y nos decía, es una radical del medio ambiente y es una radical que va a hacer mucho daño a Asturias. Y oye, lo lleva de calle y por el libro. Y nosotros estamos a otra cosa, y por eso sí es cierto que es muy importante Europa. Hay cosas que no podemos hacer, por más que nos matemos, por más que peleemos, que no se pueden hacer ya desde el propio país. Somos un Estado miembro de una Unión Europea a la que pertenecemos y donde pasan cosas y donde se deciden cosas para nuestro país y para nuestro territorio. El daño que se está haciendo a la industria es inmenso. Y si esto no se para, la industria en sí misma no es un ente, no es riqueza para todos, no para sus industriales, no para sus capitales, no para quien apuesta. Cada vez que se pierde un empleo en industria, estamos perdiendo una parte de la población muy importante, porque son nuestros salarios de calidad, es el empleo estable que todos conocimos, es el empleo de que yo creo que una buena mayoría de nosotros ha crecido, yo en Avilés concretamente, he crecido rodeada y pegada a la industria, con mi padre trabajando en la industria, con todos mis vecinos trabajando en la industria, con todas esas personas que vinieron desde todos los rincones de España a trabajar y a generar riqueza a nuestro territorio. Y todos esos, ahora mismo, ya no les sirven, ya no los quieren, ya nuestra industria tiene que ser otra cosa, ya ellos tienen una visión de futuro para nuestro país que nada, en absoluto, tiene que ver con el país que quiere el Partido Popular. Por eso yo creo que desde la base yo quiero tener la libertad y quiero empezar por esa palabra porque creo que manda sobre todas las demás. Lo primero, la libertad.
y la libertad de poder elegir cómo queremos vivir y la capacidad de elegir dónde, cómo y en qué queremos trabajar, dónde queremos que estudien nuestros hijos y dónde quieren estudiar ellos, y que se vayan, y que crezcan, y que se desarrollen, y que vuelvan cuando quieran. Ellos no quieren gente que piense por sí misma, no quieren ciudadanos que piensen por sí mismos, no quieren ciudadanos que tengan capacidad de decidir, porque si los ciudadanos a día de hoy en este país analizaran y pensaran por qué son del Partido Popular, lo tendrían claro. Si preguntamos por qué son del Partido Socialista, ¿qué creéis que nos contestarían? Porque del Partido Socialista depende su pensión, porque del Partido Socialista dependen sus ayudas, porque del Partido Socialista depende su casa, su bono social y todo lo que viene detrás. Y han sido capaces de someter a una sociedad entera a vivir como ellos quieren y a vivir de su limosna. Y yo creo que los ciudadanos no estamos para limosnas. Yo creo que somos capaces de gestionar nuestro futuro, de gestionar nuestra riqueza, de crear riqueza en toda la sociedad y que realmente eso solo puede venir de la mano del Partido Popular. Por eso os pido que de verdad, lo decía el otro día, lo digo cada vez que tengo oportunidad, hay que contarlo. No depende de mí, no depende de Silverio, no depende de Álvaro, no depende solo de quienes estamos en un momento determinado en el Partido Popular. Esto depende de todos. Por favor, contadlo. Por favor, decidlo. Es importante este encuentro electoral. No diría que el más importante, pero yo creo que ahora sí, porque nos jugamos mucho. Y nos jugamos tanto que nos jugamos la igualdad de todos los españoles, nos jugamos la libertad de todos los españoles, nos jugamos que las empresas apuesten por nuestro territorio, nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nos jugamos el futuro industrial, agrícola y económico de todo el país, pero sobre todo vamos a pensar en los que vienen detrás de nosotros, vamos a pensar en nuestros hijos, vamos a pensar ya no en mañana, sino en ese medio plazo y en ese largo plazo. Y eso hay que sentarlo desde ya. Daros cuenta que yo decía antes, no sabemos dónde empezó todo esto. Yo no crecí así. Yo no me eduqué en esa trayectoria. Yo he tenido gente a mi alrededor de izquierdas, de derechas, de centro, de un partido, de otro. Han votado socialismo, han votado Izquierda Unida, han votado Partido Popular, han votado todo tipo de cosas. Nunca he tenido una conversación históricamente donde haya el sectarismo que se está imponiendo. Pasaba hoy en el Congreso de los Diputados que la presidenta del Congreso de los Diputados quita o no ya las palabras no en función del reglamento, no en función del reglamento que regula el funcionamiento de la Cámara, sino en función de sus deseos más personales. Y, sinceramente, os digo, no podemos permitir desde el Partido Popular, no podemos permitir que este Congreso de los Diputados, que el Parlamento asturiano, que nuestros municipios sigan en los derroteros que van. Porque de verdad que da miedo y preocupa muchísimo esa forma de odio. Pero os insisto, y acabo como empezaba, tenemos un orgullo, y esto lo tengo que decir tantas veces como sea posible, porque así lo siento y así lo dije a primera hora de la mañana, que es que tenemos un presidente que, a pesar de lo mal que lo hemos pasado hoy, escuchando todo lo que escuchamos, viviendo todo lo que vivimos, hubo un momento que le oímos hablar y dijimos algo con lo que yo me comprometí el primer día que llegué a la política. Afortunadamente, con este presidente, con estos compañeros, con este grupo, con este partido, voy a poder seguir saliendo a la calle sin agachar la cabeza y mirando a la cara a todos mis vecinos. Muchas gracias.